Hola, buenos días o buenas noches. Me da un gusto que te estés conectando para comenzar con la revisión del primer tema que vamos a tratar en este curso de pensamiento político contemporáneo y moderno. Y la primera sesión tiene que ver con el tema de la sociología, ¿no? Yo lo que quiero es que nos regresemos un poquito atrás y que revisemos conceptos básicos que son necesarios para comprender toda teoría social y que tiene que ver desde entrada qué es una teoría y qué es teorizar. Por eso esta sesión tiene ese propósito. Entonces, pues bueno, tenemos que una teoría social es un conjunto de ideas o paradigmas que son básicamente una explicación o un explicador basado en un determinado marco conceptual que se construye a través del lenguaje y que aplica a un campo determinado para poder comprender nuestra realidad o nuestro entorno. No todas las teorías son útiles para explicar todo lo que nos rodea y por eso tiene un marco de aplicación de carácter específico. Entonces, de esta forma, pues bueno, las teorías van a ser estos modos de expresión que nos van a ayudar a comprender lo que es, lo que va a ser o lo que debería hacer. Por eso va a tener estas características tan particulares de ser predictiva, descriptiva, predictiva y normativa. De esta forma, pues las teorías va a ser un modelo de explicación del estado de las cosas y que se va a construir a través de conceptos que son abstractos, organizados y que tienen un campo de aplicación muy particular. Estas teorías son un objeto ideal porque parten de unas ideas que nos van a ayudar a comprender nuestro entorno. Son producidas por alguien, por un agente que no es un actor pasivo, sino activo, a partir de un campo cognitivo, es decir, a partir de una corriente o de una visión teórica, porque este agente o este teórico va a pertenecer a una época determinada, haber leído determinados autores, tener determinadas creencias, ser testigo de determinadas cosas, haber leído determinados autores y entonces todo este bagaje y todo este posicionamiento que trae detrás le va a ayudar a poder construir estas ideas que van a tener una determinada aplicación. Y pues bueno, ¿quién va a crear la teoría? Pues obviamente los teóricos. ¿Y qué es un teórico? Alguien que le va a gustar jugar con las ideas. Esta teoría no, va a ser específicamente una explicación que nos va a ayudar a insertar lo explicable en un marco del explicador. ¿Qué es esto? ¿No? Una teoría finalmente su fin último va a ser construir una explicación y una explicación que va a partir de un punto de vista a una corriente específica y que nos va a servir como marco de referencia para poder eh, ver desde qué perspectiva este fenómeno o esta situación en especial vamos a intentar explicarla. Es decir, en teoría social hay dos tipos de posicionamientos, ya sea la vertiente positivista o la vertiente crítica o marxista. En ese sentido, pues bueno, vamos a tener un sujeto explicante, alguien que va a explicar algo, una situación, un proceso, una problemática que requiera ser explicado, por eso hablamos de un algo, un explicador o finalmente este conjunto de ideas cuya finalidad es producir significado, es decir, llegar a una explicación y va a ser este conjunto de conceptos, de ideas que nos van a permitir desarrollar la explicación desde un posicionamiento determinado. Esta explicación obviamente nos va a ayudar a construir sentido, a darle una significación diferente a lo que nos rodea. Esta función de explicar va a estar basada mucho en el conocer, en hacer algo claro, en el comprender en extensión, en evidenciar razones y causas. Entonces, este explicar
nos va a ayudar a comprender cómo funciona algo, cuáles son sus causas, su origen, sus consecuencias, cómo funciona, qué actores, a través qué procesos, qué fallas, qué aciertos y la función que va teniendo estos errores o estos mecanismos dentro de un entorno social determinado. ¿Y qué cosa es explicar? Pues bueno, es llenarse de preguntas. El qué es lo que se quiere decir, hacia dónde viene, hacia dónde va, qué quiere decir, cómo se hace. Y en función de ello, pues bueno, esta teoría nos va a ayudar a explicar al ser con su conocimiento en su totalidad. Nos va a ayudar a comprender el origen, el funcionamiento, los cambios de una sociedad, hacia dónde va y toda esta discusión que llega a haber en torno a qué teoría es más funcional o esta enorme diversidad de teorías que tenemos, pues nos va a situar netamente en el ámbito de la metateoría, es decir, de la reflexión teórica de o sobre la misma teoría. En ciencias sociales hay dos vertientes específicas, que va a ser el positivismo y el marxismo o la teoría crítica. Dentro del positivismo vamos a tener dos corrientes, que va a ser el funcionalismo estructuralismo, y dentro del marxismo va a estar lo que se conoce como teoría crítica. En el caso del positivismo, pues bueno, el precursor va a ser Comte y eh, cuando las ideas de Comte aparecen, pues ya es como de uso popular el uso del método científico en la academia. Entonces, la visión positivista parte de que hay que explicar a nuestro entorno desde la perspectiva del método científico, haciendo un estudio empírico de nuestra realidad y por lo tanto, pues tiene que ser una realidad que podamos percibir, que podamos palpar, juzgar, describir, explicar y otro tipo de terrenos, pues va a ser más de la filosofía, porque son cuestiones que no se pueden como que palpar o abordar desde la perspectiva científica. Entonces, por eso los hechos sociales van a ser como cosas y las vamos a poder verificar de una manera empírica. ¿Qué pasa con el positivismo? La idea central del positivismo es que una sociedad actúe de una manera armoniosa, actúe de una forma en donde el status quo no se vea alterado y en donde cada quien tenga un rol específico y desempeñe ese rol de una manera adecuada, llega a funcionar el sistema de una manera óptima. Por lo que cuando una sociedad no funciona bien, se va a presentar una anomia o una anomalía que va a afectar su progreso. Son estas situaciones conflictivas, estas problemáticas que se van a presentar en cualquier sociedad y que van a hacer que el progreso se vea limitado. Y por eso para los positivistas va a ser tan importante que se incorpore el concepto de los valores como viene siendo mucho el lema del amor, el orden y el progreso, ¿no? No puede haber progreso si no hay orden, por eso ellos le apuestan a la armonía eh, que puede estar dentro de una sociedad determinada y a valores como el amor, porque finalmente son los que ponen en marcha el buen funcionamiento de una sociedad, ¿no? Entonces, uno de los positivistas netamente mexicano va a ser Porfirio Díaz, y el positivismo va a ser esta corriente educativa que la vamos a encontrar mucho en esa época y que da lugar también, es la base de la educación de la preparatoria, por eso el amor, perdón, el lema de las prepas es amor, orden y progreso, en aras mucho de tener esta concepción positivista, ¿no? Y como les comentaba, el positivismo tiene dos corrientes implícitas, el funcionalismo y el estructuralismo. Y dentro de estos perspectiva funcionalista, pues bueno, va a estar Durkheim y del estructuralismo Lévi-Strauss y Saussure. ¿Qué va a pasar con estas dos corrientes? Bueno, el funcionalismo se va a ir más por el asunto del rol,
de que cada quien tiene un rol y lo debe desempeñar adecuadamente para que de una manera óptima un núcleo social funcione. Por ejemplo, una fábrica, si el obrero no hace bien su trabajo, pues va a afectar todo el ciclo de producción. Desde la perspectiva estructuralista, esta perspectiva parte de la idea de que una comunidad es un ente lleno de relaciones y por lo tanto existen procesos y por lo tanto funciona como un sistema. Hay actores, hay procesos, hay interrelaciones que deben funcionar de una manera óptima para hacer que una sociedad o un núcleo social funcione adecuadamente. Y por eso, si se presenta algún problema en el procedimiento o alguna persona no hace bien su trabajo, eso va a limitar mucho que se mantenga el sistema o que funcione de una manera óptima. Por eso, desde esta visión funcionalista estructuralista, hay que ver a los actores, el rol que desempeñan, las relaciones, los procesos y verlo desde una perspectiva sistémica, ¿no? La sociedad integrada como una estructura en donde hay relaciones interdependientes y pues obviamente todos sabemos que una sociedad pues es un ideal que opere de manera equilibrada porque generalmente una sociedad opera de una manera desigual. Y bueno, aquí en este esquema ustedes pueden ver cómo aplica esta visión positivista en donde cada quien tiene un rol dentro de la estructura social, hay todo un conjunto de procesos que hay que seguir para el funcionamiento de una empresa y si cada uno de estos actores no realiza bien su trabajo, los procesos se ven afectados y por lo tanto esta empresa no funciona de manera adecuada. Entonces, pues el positivismo va a ser como una respuesta a una crisis que enfrenta el mundo moderno y su alternativa de solución va a ser que exista una reforma moral o espiritual basada en la ciencia y no tanto en el uso de la fuerza política, ¿no? Entonces, por eso, para el positivismo va a ser súper importante el desarrollo de la educación porque se considera que es parte del poder eh, corregir estas anomias o estas anomalías y llegar a la parte del progreso. Y por eso, pues bueno, el positivismo, como les comenté, funciona a través de esta perspectiva de interdependencia, en donde puede haber eh, cambios en la estructura social que pueden alterar el esquema o el sistema. Y en este sentido, pues bueno, desde esta perspectiva, los medios de comunicación, la labor que van a tener va a ser como de control o de transformación de las instituciones, sea la perspectiva que se ande buscando. En el otro polo que yo les comentaba, vamos a tener al marxismo. Y bueno, ¿quién es el principal precursor del marxismo? Pues es Carlos Marx. Él va a tener una visión crítica del funcionamiento de la sociedad en el sentido de que él observa que las sociedades no operan de una manera armónica o equitativa, como lo ve el positivismo, y en este sentido, él ve necesario que haya un cambio en las estructuras, porque él observa que el Estado va a ser este aparato controlador y represor que sirve a las élites para que las condiciones de producción se mantengan estables y para que no se generen cambios dentro de la estructura. Y desde esta perspectiva, pues bueno, para el marxismo va a ser importante el que haya conflictos o el que haya anomia para que pueda haber cambios. Entonces, el marxismo parte mucho de la visión materialista, es decir, rechazo el idealismo de Hegel en el sentido de que la realidad yo la tengo que estudiar en un país, en una época con determinados actores que realmente hayan existido, por lo que parte de esta visión materialista de que no voy a trabajar con sociedades que nada más están en mi cabeza o en la cabeza de los teóricos, sino que estas ideas tienen que ser aterrizadas a una realidad en concreto. Por eso va a hablar de esta visión materialista y va a aplicar lo que se conoce como el método dialéctico. ¿Qué cosa es? Es elaborar este concepto de teorías
reflexiones filosóficas y voy a ir a contrastar estas ideas que yo tengo con la realidad y ver qué tanto estas ideas me ayudan a explicar mi entorno. Si estas ideas no me son útiles, tengo que regresar a la teoría, a los conceptos, replantear y después volver a contrastarlos con la realidad. Si nuevamente encuentro que no me sirven, tengo que regresar nuevamente a las ideas para irlas perfeccionando. Por eso es dialéctico, porque es unir y venir, ¿no? Entonces, Bars va a ser el principal precursor de esta corriente o de esta visión y nos va a enseñar que hay que estudiar nuestro entorno desde una perspectiva histórica, ubicada en un tiempo y en un espacio específico y en algo que sea perceptible para nuestros sentidos, ¿no? Y lo que él observa es que el modo de producción capitalista va a estar regido por relaciones de poder desequilibradas, en tanto hay una clase dominante y una clase dominada, y se intenta buscar como la equidad y pues por buena onda el patrón no me va a subir el sueldo, no me va a dar mejores prestaciones y por eso necesita este sector dominado generar una protesta social para provocar un cambio. Por eso, para el marxismo, el conflicto va a ser necesario para el propio progreso de la sociedad y el Estado. Los conceptos ejes del marxismo en ese sentido van a ser los grupos en el poder, el cómo para que una sociedad se mantenga necesita hacer uso de aparatos ideológicos que le permita de alguna forma tener el control como de las conciencias de las personas y por eso van a ser útiles los medios de comunicación que van a permitir que la sociedad se mantenga alienada o enajenada con diversas ofertas mediáticas que lo hagan alejarse del tomar conciencia de. Pero cuando estas personas se salen de este esquema y toman conciencia de su realidad y de que si ellos hacen una protesta, una huelga, una revolución, puede haber un cambio social. Y esta revuelta, pues bueno, se busca que sea en aras de terminar con la lucha de clases y por eso el conflicto que derive en una revolución social va a ser necesaria para poder generar una transformación en una sociedad, ¿no? El marxismo no es algo que solamente sea una vertiente única, hay distintas puntos de vista que están alrededor y uno de ellos va a ser la teoría crítica con autores como Adorno, como Gramsci, como Habermas, quienes no van a estar de acuerdo con esta visión heterodoxa del marxismo en el sentido de que necesitamos que haya una revolución para poder generar un cambio, de que el comunismo es la solución y de que si quitamos la clase obrera y todos somos iguales, vamos a funcionar mejor. Lo que la teoría crítica va a retomar del marxismo es todo este esquema de explicación de las relaciones de poder, de los conflictos, de lo que es y lo que debería de ser y cómo necesitamos ver nuestra realidad desde una perspectiva dialéctica, crítica, histórica y de alguna forma negativa a fin de poder tratar de ver cómo mejorar una sociedad a través de lo que es y cómo debería ser. Por eso la teoría crítica va a ser muy útil porque va a retomar la visión marxista de que sus estudios tienen que estar orientados a evidenciar los esquemas de explotación, de cómo los medios funcionan como industrias culturales para mantener a un pueblo enajenado y cómo los estados autoritarios, pues bueno, constantemente necesitan legitimarse y obtener el consentimiento popular vía la emisión de mensajes que llegan a través de los medios a la sociedad y que sirven como un mecanismo de control. Y por eso, pues bueno, los ámbitos de aplicación de la teoría crítica va a ser también igual desde la perspectiva cultural, psicológica, histórica y
económica, ¿no? Entonces, una vez que ya les expliqué cómo esta división que hay en las ciencias sociales, la lectura se enfoca netamente en explicarnos cuál es el surgimiento de la sociología, porque finalmente de la sociología es donde nace gran parte de la teoría social que permea las distintas disciplinas sociales y a través de la cual, pues bueno, ustedes han elegido una carrera determinada. Por ello, pues bueno, el autor nos menciona como distintas etapas en la construcción del campo sociológico. Una de ellas es el preorigen, en donde no hay un fundador concreto, pero surge a partir del crecimiento de la aplicación del método científico con autores como Smith, Cantillano, David Ricardo, quienes a través de la economía van a tratar de explicar cómo funciona lo social y lo político de una sociedad. Entonces, al darse cuenta de que lo económico no explicaba todo de una sociedad, por eso optaron por construir una nueva ciencia que nos ayudara a sumar estas variables culturales, políticas, sociales, que nos ayudan a comprender el funcionamiento no solamente económico, sino el funcionamiento general de una sociedad. Básicamente el padre de la sociología va a ser Comte, un francés, que va a definir a la sociología como esta ciencia que estudia los fenómenos sociales de manera objetiva, con base en una metodología histórica y en línea con el progreso moral y físico de la humanidad, ¿no? De que estos grupos humanos funcionen armónicamente, muchísimo mejor, bajo ciertos principios morales, ¿no? Esta sociología, pues bueno, va a tener como base la escuela positivista, que ya se les expliqué, y que va a estar muy orientada a la cuestión de los valores. Otro autor que también igual va a aportar a la construcción de la disciplina va a ser Spencer, quien va a ser popular, de hecho, el término sociología no tanto es una aportación de Comte, sino de Spencer, y nuevamente él desde esta visión positivista va a recuperar lo que es el valor educativo y moral, pero que va a ayudar a fortalecer, pues bueno, el respeto a los derechos humanos, la sociabilidad, la dignidad, ¿no? Eh, el positivismo va a ver estos conflictos y va a ver que la sociedad moderna está desordenada y necesita una reforma, ¿no? Y por eso sus soluciones, desde la visión de Tocqueville, va a ser la revolución violenta, acabar con el Estado y lo que queda del feudalismo. Para Comte va a ser esto que les había yo explicado, que se requiere cambiar los valores, se requiere cambiar la mente, por eso es la importancia de la educación, para que en la conducta haya ciertas transformaciones y nos ayude a mejorar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, por eso, pues se van a transformar las instituciones desde la parte individual y a través de acciones positivas. ¿Qué implica acciones positivas? Que bueno, que apliquen a una realidad de concreto, que lo pueda ver, que lo pueda sostener, ¿no? Por eso hace cierta separación del carácter teológico que algunas veces pueda tener el funcionamiento de la sociedad, porque pues para comportamientos morales de carácter religioso, pues aplicarán principios de carácter religioso, pero son principios que no rigen a toda una sociedad, sino que tienen que ser pues acorde a las realidades de una sociedad determinada, ¿no? Entonces, para Comte, la sociología parte de la idea de que la humanidad evoluciona, hay diferentes comportamientos según la época, según las transformaciones, y por eso necesita aplicarse según ese momento en específico, y hay que construir una ciencia que vaya dirigida al conocimiento de las estructuras sociales y materiales y no al revés o simultáneamente. Y por ello los sociólogos van a ser estos científicos que se van a dedicar a explicarnos cómo funcionan
la sociedad, qué patrones de comportamiento tienen y que en algún momento llegan a convertirse como en leyes y que son particulares de un núcleo social, ¿no? Entonces, por eso hay una controversia respecto a que se considera que la sociología tiene esta misión ética de justicia y liberación de la humanidad, porque en cuanto mejor comprendamos cómo funciona una sociedad, mejor podemos liberarla eh, de asuntos que a cada persona como que limitan el desarrollo individual y el desarrollo social. Y pues bueno, Spencer va a tener algunas aportaciones en particular, porque él va a defender más el individualismo liberal y él va a hacer gran parte de su trabajo en Rusia, España y Estados Unidos y va a explicar que la sociedad ha pasado de un estado de homogeneidad a un estado de complejidad y organización en donde hay fuerzas contrarias que funcionan, hace el funcionamiento de una sociedad y que bueno, entre más grande es una sociedad, pues muchísimo más compleja de poderla manejar, ¿no? Entonces él comienza a hacer estudios etnológicos y antropológicos, es decir, comienza a incorporar la variable de la cultura para poder comprender el funcionamiento de una sociedad. Así, pues para él la sociología va a ser esta institución de autoconocimiento que nos va a permitir liberar de los mitos y de sus propias cadenas a una sociedad para sacarnos de la visión equivocada y enrolarnos, ¿no?, en lo que es la visión correcta. Eh, otra visión que también igual va a converger en la sociología va a ser lo que es el trabajo de Darwin, en el sentido de que hay una corriente que se va a llamar como el darwinismo social, en la que señala que la teoría de van a defender la teoría de la selección nacional en el sentido de que solamente los más aptos van a sobrevivir en una sociedad como mecanismo natural. Entonces, entre mejor dotado estés, pues bueno, vas a tener mejores posibilidades de supervivencia y como la selección natural, pues bueno, funciona como un mecanismo de evolución social. Sin embargo, pues bueno, va a haber también algunos aspectos de este darwinismo en el sentido de que la historia no es lineal, sino que es subidas y bajadas, auges y caídas, y la evolución, lo que va a decir algunos darwinistas es que más que esta selección natural, es una consecuencia de la lucha de pueblos en sí y cómo, pues bueno, eh, esta visión va a observar al Estado como un aparato administrativo que busca el bienestar del pueblo. Mucho de este trabajo sirvió como para explicar el funcionamiento de algunos núcleos sociales, mucho desde una perspectiva, pues sí, de razas superiores, y por eso es criticada un poco esta visión por el detrimento que hace de la especie humana. Y pues bueno, llegamos finalmente al siglo XIX, en donde ya hay una consolidación de la sociología como tal, porque se van a retomar las ideas de la ilustración, de la economía política socialista, perdón, y particularmente de lo que es el liberalismo. Se da cuenta de que la economía por sí sola no puede explicar netamente cómo opera una sociedad, sino que necesita ver las vertientes culturales, de comportamiento, eh, ver las variables políticas y sociales y pues mucho esta visión histórica va a ser la que va a marcar la pauta de incorporar otra perspectiva en el estudio de las sociedades. La sociología entonces pues va a tener por fin último ayudarnos a describir eh, cómo funcionan las relaciones de poder, las relaciones entre los fenómenos sociales y el entorno,
y pues para ello, pues obviamente lo que van a tratar de identificar son las leyes que rigen a una sociedad, es decir, estos patrones de comportamiento que no son individuales, sino que son sociales, que son replicados y que se convierten como en leyes o en normas de comportamiento. Entonces, la sociología nos va a ayudar a explicar cómo funciona la sociedad a partir de las leyes que gobiernan este mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, otra de las aportaciones de Comte es que él va a ver que eh, hay leyes que se van a poder explicar desde la ciencia natural o abstracta general como las matemáticas, astronomía, física, química, etcétera, y lo que tenga que ver con lo social tendría que ver en el campo de la física social, que va a ser la sociología netamente una ciencia abstracta porque tiene ideas, tiene conceptos y es general y la va a considerar como superior a las otras, una ciencia muy concreta, particular, descriptiva, y pues bueno, su objetivo es investigar o identificar las leyes que rigen los comportamientos humanos o los fenómenos sociales y va a estar en la ciencia de todo lo humano, porque todo lo humano es sociológico, tiene su propio método y es el histórico y el desarrollo de esta física social, pues bueno, parte mucho de eh, tener claro que los fenómenos hay que analizarlos desde una perspectiva sociohistórica, es decir, en un tiempo y en un lugar específico. Y pues bueno, estas ciencias sociales se le va a considerar mucho también estas ciencias del espíritu, porque intentan explicar mucho de la subjetividad de las sociedades, es decir, de sus creencias, de sus mitos, de sus estereotipos, de sus prejuicios, de sus cosmogonías. Que tienen que ver con la subjetividad y cómo toda esta subjetividad es determinante en el comportamiento de un núcleo humano y pues por eso nos va a acercar al conocimiento de las concepciones del mundo que pueda tener cualquier núcleo social, ¿no? Entonces, pues en Comte, por eso va a ser una subdivisión de la sociología y dice que operan lo sincrónico y lo asincrónico, es decir, lo sincrónico que va funcionando todo al mismo momento y asincrónico que detiene como de una manera artificial en el tiempo y en el espacio. Entonces, esta subdivisión de la sociología es que opera, pues bueno, la estática social, porque hay un orden humano como si fuera inmóvil, es decir, hay estructuras que cambian muy lentamente y por eso pareciera que están totalmente fijas porque sus cambios son muy lentos. Hay dinámicas sociales que tienen que ver con las características de los estados o las evoluciones de la humanidad, estas cuestiones sobrenaturales que permean todo un núcleo social como las creencias religiosas, los mitos, los cosmogonías, en fin, todo lo que tiene que ver con la influencia que va a tener estas construcciones míticas o estas construcciones que están en la mente, estas representaciones, creencias, prejuicios falsos, en fin, cómo todo esto determina el funcionamiento de una sociedad y como que pareciera que son abstracciones personificadas. Por ejemplo, cómo funciona la sociedad de castas en India, que se cree que es un castigo divino cuando se pertenece a una casta de baja y que son estos llamados Dalits o innombrables, que pues son las que ocupan los lugares de trabajo pues de muy bajo perfil y que se cree que es como un castigo divino, ¿no? Que algo en sus otras vidas hicieron tan grave que por eso nacieron en ese tipo de casta, ¿no? Y finalmente, pues bueno, tratar de hacer estas descripciones o estas explicaciones o análisis de la sociedad desde una perspectiva científica, buscando siempre esta relación de causa-efecto. Y finalmente, pues bueno, un último teórico que aporta también
al campo de la formación de la sociología base, el Dilthey, que aunque eh, no está de acuerdo en algunos puntos del positivismo, él no va a estar en contra mucho de la visión de Comte y de Spencer respecto a estos presupuestos evolucionistas, pero también él va a aportar su propia visión. Él considera que las sociedades evolucionan y que obviamente esta evolución cambia las estructuras y es algo como inevitable, ¿no? Entonces, en función de todos estos teóricos que van a trabajar la sociología, pues bueno, van a surgir nuevas disciplinas sociales como la etnología, la antropología social, la psicología social y todos estos teóricos que van a aportar a la conformación de la sociología pues la van a ayudar a posicionarle como una ciencia que va a estudiar las continuidades grupales o estas leyes que les comento o estos patrones de comportamiento que caracterizan a un núcleo social, que aparecen con regularidad y que pertenecen a un grupo social en específico en un tiempo y en un determinado espacio. De esta forma, pues bueno, la visión que también es importante rescatar es la de Durkheim, que él va a aportar elementos para estudiar lo que es la sociología del conocimiento y sus trabajos van a ser, van a partir de las reglas del método sociológico que van a ayudar a explicar la división del trabajo social y cómo la religión o la no ilusión tiene una importante influencia en el funcionamiento de una sociedad y cómo, pues bueno, toda también la parte de valores y demás, pues es un hecho social porque ve al suicidio no como algo individual, sino como un acto colectivo. Va a partir de la visión del sistema, de cómo funcionan estas correlaciones para generar cohesión social o solidaridad y cómo, pues bueno, los hechos sociales hay que verlos como cosas, como maneras de obrar, de pensar y de sentir y incorporar toda esta parte de la estructura moral de esta sociedad, porque finalmente principios morales y normativos son los que determinan mucho la acción y el comportamiento de una sociedad, ¿no? Y cómo pues estos valores y principios normativos no operan solamente en el aire o en el espacio, sino que se expresan a través de elementos que pueden ser reconocibles, verificables y observables, ¿no? A veces el prejuicio, ¿no? Cuando si eres racista y de repente alguien se coloca a tu lado de una raza que rechazas, pues tu comportamiento es inmediatamente alejarte. Entonces, eh, la sociología va a tratar de identificar estos patrones de comportamiento y de estudiar estos conflictos o anomias para poder resolverlos y hacer que una sociedad vuelva al equilibrio, vuelva a funcionar normalmente y por eso, pues bueno, va a ser importante los valores porque los valores van a cambiar mucho en las conductas, el curso de las relaciones económicas, ¿no? Y entonces, pues ya con esta visión de Durkheim es como tenemos una visión como más completa de lo que es en sí la sociología y es el primer tema de inicio de nuestro curso porque nosotros vamos a estar trabajando con teorías y vamos a estar haciendo una revisión de distintas perspectivas teóricas que nos ayudan a comprender cómo es que funciona una sociedad. Entonces, espero que te haya quedado claro esta explicación. Cualquier duda puedes escribirla en el, en el foro de dudas, ¿no? Entonces, hasta aquí llega mi explicación. Muchas gracias.